Bienvenidos a Filosofía Desatada, un espacio donde desentrañamos las ideas más profundas, las teorías más intrigantes y los pensamientos más revolucionarios de los grandes filósofos. Hoy, nos adentramos en el fascinante mundo de Baruch Spinoza, un hombre que desafió a su tiempo y cuya filosofía sigue resonando con fuerza en el nuestro. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente vivir en libertad? ¿Cómo la naturaleza, la sociedad y el individuo se entrelazan en un delicado equilibrio? Pues bien, Spinoza nos invita a explorar estas cuestiones a través de uno de los conceptos más potentes de su pensamiento, el derecho natural. Pero, ¿qué hace tan especial a Spinoza? Su enfoque único nos obliga a mirar el mundo desde una perspectiva radicalmente distinta. Desde su polémica visión del derecho natural, que no proviene de la razón ni de normas divinas, sino del poder inherente a cada ser, hasta su idea de que la verdadera justicia y la paz social solo se alcanzan a través del entendimiento colectivo. En este vídeo, desglosaremos cómo Spinoza redefine la justicia, el poder y la libertad, cómo articula la coexistencia de la necesidad natural con la libertad humana, y por qué su filosofía política sigue siendo tan relevante para los desafíos democráticos y ecológicos del siglo XXI. Así que prepárate para un viaje profundo a través de las ideas de un pensador que fue tanto un escándalo como una fuente de fascinación. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones filosóficas. Comencemos este apasionante viaje al corazón del pensamiento de Spinoza. Ahora que hemos dado el primer paso para entrar en el mundo de Spinoza, adentrémonos en el corazón de su pensamiento. Cuando Spinoza habla de derecho natural, lo hace desde una perspectiva profundamente innovadora para su tiempo y que sigue resonando en el nuestro. Pero, ¿qué quiere decir exactamente con este concepto? Para entenderlo, debemos partir de una idea esencial en su filosofía: la naturaleza no es un marco externo, rígido, que dicta las leyes desde fuera. No, para Spinoza, la naturaleza es todo, absolutamente todo lo que existe, y cada ser humano forma parte de este inmenso entramado. El derecho natural no es una norma impuesta, ni una guía moral dictada desde alguna autoridad trascendente. Para Spinoza, el derecho natural es la capacidad de cada cosa para existir y actuar conforme a su propia esencia, a su propio poder o potencia. ¿Y cómo se traduce esto en términos humanos? Nuestro derecho natural no es algo que podamos separar de nuestra existencia misma. Por el simple hecho de existir, poseemos el derecho a preservar nuestro ser, a buscar lo que nos resulta útil y a evitar lo que nos daña. Y aquí viene lo asombroso. Para Spinoza, este derecho no está limitado por reglas o jerarquías externas, sino que está fundamentado en el poder inherente de cada individuo. Es decir, nuestro derecho se extiende hasta donde llega nuestra capacidad de actuar. Pongamos un ejemplo que puede resultar cercano: imagina una flor creciendo en un campo. La flor no necesita permiso para extender sus raíces en busca de nutrientes ni para florecer bajo el sol. Simplemente lo hace, porque eso está en su naturaleza. De manera similar, el ser humano actúa según su derecho natural: come, trabaja, crea, ama, lucha. Pero no confundamos esto con un simple llamado a la anarquía o al egoísmo descontrolado, porque Spinoza no ve al individuo como un ser aislado. La clave de su filosofía es que todos formamos parte de una totalidad más amplia, de una red de relaciones que nos conecta profundamente. Este derecho natural, entonces, es el punto de partida de toda acción, de toda existencia, pero también de toda interacción social y política. En el estado de naturaleza que Spinoza describe, cada individuo sigue su propio derecho natural. Pero no vivimos solos, ¿verdad? Aquí es donde surge la pregunta esencial: ¿cómo podemos coexistir en un mundo donde cada uno sigue sus propios impulsos y deseos? Este es el desafío que el pensamiento de Spinoza intenta responder. Para él,
la razón y el entendimiento son las herramientas que nos permiten superar los conflictos que surgen de los deseos individuales. Cuando nos guiamos por la razón, comprendemos que no podemos vivir en armonía simplemente actuando según nuestros impulsos. Reconocemos que nuestro bienestar está íntimamente ligado al de los demás. De este modo, el derecho natural de Spinoza no es una llamada al caos, sino una invitación a construir una convivencia basada en la comprensión mutua. Aquí también se vislumbra una idea revolucionaria: las leyes y las normas de la sociedad no deberían contradecir el derecho natural de los individuos. Al contrario, deberían surgir como una extensión de este, promoviendo la paz, la libertad y el florecimiento colectivo. Esta concepción del derecho es la base sobre la cual Spinoza construye su filosofía política y jurídica. Ahora, antes de avanzar hacia los aspectos más concretos de su pensamiento, me encantaría saber qué opinas tú. ¿Crees que el derecho natural, entendido como esa capacidad inherente de existir y actuar, tiene alguna relevancia en nuestra sociedad moderna? ¿Cómo podríamos aplicar esta visión a los desafíos que enfrentamos hoy en día, como la justicia social o la sostenibilidad ambiental? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos desentrañando juntos la fascinante mente de Spinoza. Si queremos comprender a fondo la visión del derecho natural que desarrolla Spinoza, debemos empezar por lo que él consideraba la base de todo: la materia. En el corazón de su filosofía, Spinoza establece que todo lo que existe tiene una causa natural, un lugar en el universo que no responde a la casualidad, sino a una necesidad inherente. Y es precisamente en esta idea donde encontramos la raíz materialista de su pensamiento. Para Spinoza, la materia no es simplemente algo que ocupa espacio, ni un conjunto de objetos físicos que se mueven sin sentido. La materia es una manifestación de la naturaleza misma, de esa sustancia infinita que él identifica con Dios. Cada cosa, desde la más diminuta partícula hasta el ser humano más complejo, forma parte de esta red infinita de existencia. ¿No es maravilloso pensar que todo lo que vemos y tocamos está interconectado en una sola gran sustancia que lo abarca todo? Pero este enfoque no solo es una reflexión metafísica, sino también una declaración radical sobre la forma en que percibimos nuestra realidad. En lugar de ver al ser humano como un ente separado y superior al resto del universo, Spinoza nos invita a considerarnos como una pieza más de este inmenso entramado. Y es aquí donde el derecho natural cobra una dimensión única: no es una imposición externa, sino el poder inherente de cada cosa para actuar según su propia naturaleza. Detengámonos un momento en esta idea. Para Spinoza, la materia no solo existe, actúa. Cada cosa, desde un árbol que crece buscando la luz hasta un río que fluye hacia el mar, tiene un impulso interno, una fuerza que él llama conatus. Este concepto, que exploraremos más adelante con mayor profundidad, es fundamental para entender cómo Spinoza concibe la relación entre la materia y el derecho natural. El conatus es la expresión del derecho natural de cada ser, el derecho a existir, a persistir, a desarrollarse según su esencia. Ahora bien, ¿cómo conecta esto con nosotros como individuos? Spinoza explica que los seres humanos, como parte de la naturaleza, también seguimos este principio. Nuestra materia, nuestro cuerpo, actúa en armonía con nuestra mente, buscando siempre preservar nuestra existencia y alcanzar lo que él llamaba la beatitud, una forma de plenitud o felicidad. Y esto nos lleva a una reflexión crucial: la ética y la política, según Spinoza, no son imposiciones que limitan nuestra naturaleza, sino herramientas que nos ayudan a vivir conforme a ella. Pero, ¿qué pasa cuando este derecho natural de existir y actuar entra en conflicto con el de otros? Aquí es donde Spinoza introduce una de sus ideas más brillantes: la convivencia no es una negación de nuestra esencia, sino una expresión superior de ella. Reconocer que somos parte de un todo no disminuye nuestra individualidad, sino que nos permite entender que nuestro bienestar está ligado al bienestar de los demás. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta:
¿Cómo crees que esta visión de la materia como base de todo podría transformar la manera en que entendemos nuestra relación con el mundo? Podríamos aprender algo de la idea de que, al igual que un río fluye sin necesidad de órdenes externas, nuestra vida también podría encontrar su curso natural en armonía con los demás. Déjanos tu opinión en los comentarios. Estoy deseando conocer tus reflexiones. En la próxima sección, nos sumergiremos en cómo Spinoza conecta esta base material con un concepto clave para la organización social y política, el común decreto. No te lo pierdas. Hasta ahora hemos explorado cómo Spinoza fundamenta su pensamiento en la materia y cómo la naturaleza, en su vastedad, se expresa a través de cada individuo, cada acción y cada impulso vital. Pero, ¿qué sucede cuando miramos más allá de lo individual y nos enfocamos en cómo estas dinámicas se organizan en el plano social? Es aquí donde entra en juego un concepto clave en la filosofía de Spinoza, el común decreto. El común decreto es, podríamos decir, la forma que toma el derecho natural cuando lo aplicamos a la convivencia humana. En esencia, se trata de un acuerdo colectivo que busca garantizar la armonía y la estabilidad dentro de una comunidad. Y es que, como bien señala Spinoza, aunque cada individuo tiene derecho a seguir sus propios deseos y preservar su ser, esta libertad no puede existir de forma aislada. Vivimos en sociedad, y eso implica la necesidad de regular nuestras acciones para que el bien individual y el bien común puedan coexistir. Aquí es donde Spinoza se separa de muchas otras corrientes de pensamiento. En lugar de ver las leyes como una imposición externa que limita nuestras libertades, él las interpreta como una extensión de nuestra propia naturaleza. El común decreto no es un mandato arbitrario, sino una herramienta que nos permite vivir en concordia, respetando tanto nuestra esencia individual como las dinámicas colectivas que hacen posible nuestra existencia como sociedad. Pero, ¿cómo se estructura este común decreto? Spinoza lo define como un acuerdo racional entre los individuos que forman parte de una comunidad. Es un pacto que establece qué es justo y qué no lo es, que pertenece a cada quien y que debe compartirse. Y, lo más importante, este acuerdo no surge de una autoridad divina ni de un poder absoluto. En lugar de ello, emana de la voluntad colectiva, de la necesidad de los hombres de unirse para superar sus limitaciones individuales. Imaginemos esto en términos cotidianos, cuando conducimos por una carretera, seguimos ciertas reglas de tránsito. No porque alguien nos obligue de forma tiránica, sino porque entendemos que esas normas nos benefician a todos. De manera similar, el común decreto espinosista es como una carretera ética y política que organiza nuestras interacciones, asegurando que nuestras libertades no choquen de forma destructiva con las de los demás. Ahora bien, Spinoza no es ingenuo. Él sabe que los humanos somos guiados más por nuestras pasiones que por la razón. Por eso, el común decreto no solo establece lo que es justo, sino que también se apoya en un poder colectivo que lo respalde. Esto no significa que la fuerza prime sobre la razón, sino que ambos elementos se complementan. Las leyes, para ser efectivas, deben tener tanto una base racional como un poder que garantice su cumplimiento. ¿No es esta una visión profundamente moderna? En una época en la que las sociedades enfrentaban el desafío de reconciliar la libertad individual con el orden colectivo, Spinoza ofrece una respuesta que sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda que las leyes no deben ser vistas como un mal necesario, sino como un reflejo de nuestra capacidad de organizarnos de manera racional y equitativa. Y aquí surge una cuestión fascinante: ¿es posible que nuestras leyes actuales, muchas veces percibidas como restrictivas o injustas, puedan ser transformadas en auténticos comunes decretos que reflejen mejor nuestras necesidades colectivas? ¿Qué papel juega la razón en la construcción de una sociedad verdaderamente justa? En la próxima sección, exploraremos un elemento crucial para responder a estas preguntas: el papel de los agentes en el sistema político de Spinoza, lo que él llama las supremas potestades.
¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo este común decreto y cómo deben actuar para garantizar la concordia? Acompáñanos en este viaje al corazón del pensamiento espinosista. Ahora que hemos explorado cómo el derecho natural se organiza y formaliza a través del común decreto, es momento de preguntarnos, ¿quiénes son los encargados de implementar estas normas y garantizar su cumplimiento? ¿Qué papel juegan los líderes y las instituciones en el pensamiento de Spinoza? Aquí es donde entran en escena las supremas potestades, un concepto fundamental en su filosofía política. Para Spinoza, las supremas potestades son las figuras o cuerpos políticos que detentan el poder en una sociedad organizada. Son los agentes responsables de traducir el común decreto en acciones concretas, en leyes y políticas que guíen a la comunidad. Pero, a diferencia de muchas teorías de su tiempo, Spinoza no concibe a estos agentes como una autoridad absoluta y arbitraria. Todo lo contrario, las supremas potestades solo tienen legitimidad en tanto respeten y promuevan el derecho natural de los individuos. Detengámonos un momento aquí. Este planteamiento supone una visión extraordinaria y adelantada a su época. En lugar de un poder jerárquico que se impone desde arriba, Spinoza nos ofrece una concepción del liderazgo como un servicio, una función que debe actuar en beneficio del bienestar colectivo. Las supremas potestades no están por encima del derecho natural, sino que son parte de él, y su tarea principal es garantizar que las leyes y normas sean coherentes con la naturaleza y las necesidades de la comunidad. Pero, ¿cómo debe actuar esta autoridad para cumplir con su propósito? Aquí Spinoza nos da una pista esencial: las supremas potestades deben basar su poder en la razón y no en la mera fuerza. Claro está, Spinoza no ignora la importancia de la coerción en la política, sabe que las leyes necesitan un respaldo que las haga cumplir. Sin embargo, insiste en que el poder legítimo no puede sustentarse únicamente en la fuerza bruta. Un gobierno que actúa desde la mera imposición está condenado a generar discordia y descontento. Un punto fascinante en este concepto es cómo Spinoza destaca el papel de la concordia en el ejercicio del poder. Las supremas potestades, al ser los agentes de mayor responsabilidad en la sociedad, deben trabajar para preservar la paz y la estabilidad. Y esto no se logra simplemente reprimiendo a los individuos, sino ayudándolos a vivir en armonía con los demás, respetando tanto sus libertades como sus límites. Aquí hay algo más que debemos considerar. Spinoza concibe el poder de las supremas potestades como un reflejo directo de la voluntad colectiva. Es decir, el poder político no pertenece a una élite o a un monarca por derecho divino, sino que emana del acuerdo de todos los ciudadanos. En este sentido, podemos decir que su filosofía anticipa muchas ideas democráticas que hoy consideramos esenciales. Para Spinoza, las leyes solo son justas si representan el consenso de la comunidad y si buscan el bien común. ¿No es esto asombroso? En una época marcada por sistemas autoritarios y jerarquías rígidas, Spinoza nos propone una visión profundamente humanista del poder. Nos recuerda que los gobernantes no son más que servidores de la comunidad y que su poder solo tiene sentido si se usa para garantizar la libertad y la seguridad de todos. Pero, como siempre en su filosofía, hay un equilibrio que debemos encontrar: un poder demasiado débil puede llevar al caos, mientras que un poder excesivo destruye la libertad. Las supremas potestades, entonces, deben caminar por esta línea delicada, guiadas siempre por la razón y el respeto al derecho natural. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que los gobiernos actuales cumplen con esta visión de Spinoza? ¿Cómo podríamos aplicar estas ideas a las instituciones de nuestro tiempo? Si te interesa reflexionar sobre estas cuestiones, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas secciones, donde seguiremos explorando la filosofía de Spinoza y su relevancia en el mundo actual. Activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje. En la próxima sección, hablaremos de los fines que, según Spinoza, deben guiar el esfuerzo colectivo y el papel de las supremas potestades, la salvación del pueblo o, como él lo llama, la concordia.
No te lo pierdas. A estas alturas, hemos recorrido el concepto de derecho natural, explorado su base material, comprendido su formalización en el común decreto y reconocido el papel de las supremas potestades como los agentes que articulan este sistema. Pero queda por abordar una pregunta fundamental: ¿hacia dónde nos conduce todo esto? ¿Cuál es el fin último de esta intrincada arquitectura política y filosófica que propone Spinoza? La respuesta está en una idea esencial: la salvación del pueblo o, como él la llama, la concordia. Para Spinoza, el objetivo supremo de cualquier organización social no es simplemente la supervivencia, sino algo mucho más profundo: la creación de una comunidad donde los individuos puedan vivir en armonía, libres de miedo y capaces de desarrollar todo su potencial. Y esta armonía no es un estado de pasividad, sino un equilibrio dinámico en el que las libertades individuales y los intereses colectivos se entrelazan de manera fructífera. La concordia que menciona Spinoza no es un simple acuerdo superficial. Es la expresión más alta del entendimiento mutuo, un estado en el que los individuos, al reconocer su interdependencia, actúan en conjunto para preservar no solo su propia existencia, sino también la estabilidad de la sociedad. Aquí, la razón juega un papel crucial. Cuanto más guiados estamos por la razón, más entendemos que el bienestar de los demás es también nuestro propio bienestar. Imaginemos por un momento una sociedad donde cada individuo actúe con este entendimiento. En lugar de competir ferozmente por recursos o poder, las personas trabajarían juntas para construir un entorno donde todos puedan prosperar. ¡Qué visión tan poderosa y necesaria en un mundo como el nuestro, lleno de divisiones y conflictos! Pero Spinoza no se limita a un idealismo utópico. Sabe que alcanzar esta concordia requiere esfuerzos concretos. Por eso, insiste en que el papel de las supremas potestades es fundamental. Los gobernantes deben actuar como guías, promoviendo leyes y políticas que fomenten la cooperación y minimicen los conflictos. Y esto no se logra con imposiciones arbitrarias, sino con una comprensión profunda de la naturaleza humana y de las necesidades de la comunidad. La concordia, entonces, es tanto un objetivo ético como político. Es la meta hacia la cual todas las acciones sociales deben dirigirse. Pero, ¿cómo se mide este estado de armonía? Spinoza nos da una pista: la verdadera concordia se manifiesta cuando las personas pueden vivir sin temor y con la libertad de buscar su felicidad. Este es el fin último de la sociedad, no el control, sino la libertad, no la opresión, sino el florecimiento de cada individuo. Y aquí surge una reflexión que nos invita a cuestionar nuestras propias sociedades: ¿estamos realmente avanzando hacia la concordia? ¿O nuestras estructuras sociales fomentan divisiones que nos alejan de este ideal? Según Spinoza, el éxito de cualquier sistema político se mide por su capacidad para garantizar la felicidad colectiva. Este es el criterio que debemos aplicar no solo al pasado, sino también a nuestras políticas actuales. Al final, la concordia no es un destino lejano, sino un proceso continuo. Es el trabajo constante de equilibrar las necesidades individuales y colectivas, de construir puentes entre la libertad personal y la justicia social. Y esta tarea, aunque difícil, es también profundamente gratificante, porque nos conecta con lo mejor de nuestra humanidad. En la próxima sección, profundizaremos en una de las tensiones más fascinantes del pensamiento de Spinoza: la dialéctica entre libertad y necesidad. ¿Cómo es posible que, en un universo gobernado por leyes naturales, los humanos puedan ser verdaderamente libres? Te aseguro que esta exploración nos llevará aún más cerca del núcleo de su filosofía. Nos encontramos ahora ante uno de los debates más intrigantes del pensamiento de Spinoza, un tema que ha fascinado a filósofos durante siglos y que sigue siendo de vital relevancia: la relación entre libertad y necesidad. ¿Cómo es posible que, en un universo regido por leyes naturales inquebrantables, el ser humano pueda considerarse libre? Para Spinoza, la clave está en entender que la libertad no se opone a la necesidad, sino que, de hecho, surge de ella.
Puede parecer contradictorio, pero el filósofo nos invita a redefinir lo que entendemos por libertad. En lugar de pensar en la libertad como una ausencia de restricciones externas, Spinoza la concibe como la capacidad de actuar conforme a nuestra propia naturaleza, en armonía con las leyes universales que rigen el cosmos. Tomemos un ejemplo sencillo: imagina a un río que fluye hacia el mar. Su curso está determinado por las leyes de la gravedad y el terreno que atraviesa, pero no por ello deja de ser libre. El río actúa de acuerdo con su naturaleza, moviéndose de forma coherente con las fuerzas que lo rodean. De manera similar, los seres humanos somos libres cuando nuestras acciones están alineadas con nuestra verdadera esencia y no están dictadas por fuerzas externas o por las pasiones descontroladas que nos alejan de nuestra razón. Aquí es donde entra en juego el concepto de libertad guiada por la razón. Según Spinoza, la razón nos permite comprender nuestra posición en el orden natural y actuar en consecuencia. Cuanto más entendemos las leyes de la naturaleza y nuestra relación con ellas, más libres nos volvemos. Porque la verdadera libertad no reside en hacer todo lo que deseamos, sino en elegir sabiamente, en vivir de acuerdo con una comprensión clara de lo que somos y de lo que realmente necesitamos. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la necesidad? En el pensamiento de Spinoza, todo lo que sucede en el universo ocurre por necesidad. Cada evento, cada acción, cada pensamiento tiene su causa en una cadena infinita de relaciones naturales. Esto incluye nuestras propias decisiones y deseos. No somos libres en el sentido de ser independientes de esta red causal, pero somos libres en el sentido de poder participar activamente en ella, guiados por la razón en lugar de ser arrastrados ciegamente por nuestras pasiones. Es importante destacar que esta visión no pretende negar nuestra capacidad de elección, sino enriquecerla. Para Spinoza, el conocimiento de la necesidad no anula nuestra libertad, sino que la fortalece. Cuando comprendemos que nuestras acciones son parte de un todo mayor, ganamos una perspectiva que nos permite actuar de manera más plena, con un propósito más claro. ¿No es esta una forma profundamente liberadora de ver el mundo? En lugar de luchar contra las limitaciones que nos impone la naturaleza, Spinoza nos invita a aceptarlas como parte de lo que somos. La verdadera lucha no es contra las leyes naturales, sino contra nuestra ignorancia de ellas. Y en este proceso de autoconocimiento y aceptación, encontramos nuestra libertad más auténtica. Y aquí quiero plantearte una pregunta: ¿cómo percibes esta idea de que la libertad surge del entendimiento de la necesidad? ¿Te parece una contradicción o, como proponía Spinoza, una revelación de nuestra capacidad para vivir en armonía con el mundo? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. En la próxima sección, abordaremos un concepto central en el sistema de Spinoza, el conatus, esa fuerza interna que impulsa a cada ser a preservar su existencia. No te lo pierdas, porque nos ayudará a conectar aún más profundamente con su visión del derecho natural y la libertad. Nos adentramos ahora en uno de los conceptos más fascinantes de la filosofía de Spinoza, el conatus. Esta idea, que actúa como una verdadera columna vertebral de su sistema, nos permite comprender el motor interno que impulsa a todos los seres, desde los más simples hasta los más complejos, a persistir en su existencia. Pero, ¿qué significa realmente este término? Para Spinoza, el conatus es la fuerza fundamental que habita en cada cosa, la esencia misma de su ser. Es el impulso interno que lleva a cada entidad a luchar por mantenerse en existencia, a resistir lo que amenaza con destruirla y a buscar aquello que le resulta favorable para prosperar. Este impulso no es algo accesorio ni añadido desde fuera, sino que forma parte de la naturaleza misma de cada ser. Imaginemos por un momento una planta que crece en un terreno árido. Pese a las dificultades, extiende sus raíces en busca de agua, dirige sus hojas hacia la luz del sol y encuentra la manera de sobrevivir. Esa lucha por existir y florecer es la expresión más pura del conatus. Y lo mismo sucede con nosotros, los seres humanos. Aunque nuestras acciones sean más complejas,
Cada decisión que tomamos, cada deseo que sentimos, está ligado a este impulso fundamental: queremos vivir, queremos ser. Pero Spinoza va más allá al explicar cómo este conatus se manifiesta en los seres humanos. En nuestro caso, esta fuerza no solo opera en el plano físico, sino también en el mental. El conatus no solo nos impulsa a conservar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestras emociones. Así, todo lo que hacemos está motivado por este deseo intrínseco de permanecer y crecer como individuos completos. Ahora bien, ¿qué papel juega el conatus en la relación entre libertad y necesidad de la que hablábamos antes? Aquí Spinoza nos sorprende nuevamente. Para él, cuanto más alineados estamos con nuestro conatus, más libres somos. Esto significa que nuestra verdadera libertad no consiste en actuar impulsados por deseos pasajeros o influencias externas, sino en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza esencial. Y para ello, necesitamos comprendernos a nosotros mismos y las leyes que rigen el universo del que formamos parte. Por supuesto, este impulso de existir no está exento de desafíos. En nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos constantemente a fuerzas que buscan desviarnos de nuestro camino, nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras dudas. Pero Spinoza nos anima a superar estos obstáculos mediante el uso de la razón. Cuando aprendemos a guiar nuestras acciones por la razón, en lugar de dejarnos llevar por impulsos irracionales, logramos armonizar nuestro conatus con el mundo que nos rodea. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué significa vivir en consonancia con nuestro conatus en el contexto de una sociedad? Spinoza responde que, al igual que los individuos, las comunidades también tienen su propio conatus, su impulso por mantenerse unidas y prosperar. Y aquí radica el papel del derecho natural y del común decreto: asegurar que los intereses individuales y colectivos estén en equilibrio, de manera que el conatus de cada persona contribuya al fortalecimiento del todo. En última instancia, el conatus no solo nos habla de la lucha por sobrevivir, sino también de la búsqueda de la plenitud. Porque vivir, en el sentido espinosista, no es solo existir, sino florecer. Es alcanzar un estado en el que nuestra mente y cuerpo estén en sintonía, en el que podamos expresarnos plenamente como parte de este vasto universo. ¿Y tú, cómo percibes tu propio conatus? ¿Sientes que estás viviendo de acuerdo con tu verdadera esencia, o hay fuerzas externas que te apartan de tu camino? Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a comprender mejor nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que habitamos. Déjanos tus pensamientos en los comentarios, y sigamos explorando juntos el fascinante universo de Spinoza. En la próxima sección, abordaremos cómo Spinoza concibe la justicia y la obediencia dentro del Estado, un tema que conecta directamente con el conatus colectivo y la necesidad de vivir en sociedad. No te lo pierdas. En nuestra exploración de Spinoza, hemos entendido cómo el derecho natural, el conatus y la razón son pilares fundamentales de su filosofía. Ahora, llega el momento de sumergirnos en dos conceptos clave para la vida en sociedad: la justicia y la obediencia. Ambos son esenciales para garantizar no solo la estabilidad del Estado, sino también la posibilidad de que cada individuo florezca en armonía con los demás. Para Spinoza, la justicia no es una noción abstracta ni un ideal que exista más allá de la vida humana. Por el contrario, es una práctica concreta que se manifiesta en el cumplimiento del común decreto, ese acuerdo colectivo que organiza nuestras interacciones sociales. La justicia, entonces, se define por la observancia de las leyes que protegen y promueven el derecho natural de todos. No se trata de un principio universal, sino de una construcción humana que varía según las necesidades y circunstancias de cada sociedad. Esto nos lleva a un punto fascinante: en la visión de Spinoza, la justicia no puede separarse de la idea de utilidad. Las leyes justas son aquellas que benefician al conjunto de la comunidad, no las que responden a intereses particulares o caprichos de una élite. Es decir, una ley solo es justa si contribuye al bienestar general y refuerza la concordia.
¿No es este un criterio que podríamos aplicar para evaluar las leyes de nuestros propios sistemas políticos? En cuanto a la obediencia, Spinoza nos ofrece una perspectiva que desafía nuestras nociones convencionales. Para él, obedecer las leyes no es un acto de sumisión, sino de razón. Cuando entendemos que las normas del Estado están diseñadas para proteger nuestro derecho natural y garantizar la convivencia, obedecerlas se convierte en un acto libre y racional. Es una expresión de nuestro entendimiento de que el orden social es indispensable para nuestra seguridad y desarrollo. Sin embargo, Spinoza no es ciego a los riesgos del abuso de poder. Sabe que las leyes y los gobiernos pueden desviarse de su propósito original y volverse injustos. En estos casos, la obediencia ciega deja de ser una virtud. Si el Estado deja de proteger el derecho natural de sus ciudadanos y se convierte en una fuerza opresora, los individuos tienen el derecho, e incluso el deber, de cuestionarlo y buscar un nuevo orden que restablezca la justicia. Este equilibrio entre justicia y obediencia es una de las contribuciones más brillantes de Spinoza al pensamiento político. Nos enseña que la obediencia no es incompatible con la libertad, siempre y cuando el Estado actúe de manera legítima y razonable. Pero también nos advierte que la justicia no puede imponerse por la fuerza, sino que debe surgir del entendimiento mutuo y del consenso social. Podemos pensar en esto aplicándolo a nuestro contexto actual. ¿Cuántas veces obedecemos leyes que no entendemos o con las que no estamos de acuerdo? ¿Qué significa realmente ser un ciudadano justo y obediente en un mundo donde las leyes no siempre reflejan nuestras necesidades colectivas? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un sistema político más justo. Y, por supuesto, no olvidemos la dimensión ética de este planteamiento. La justicia, en última instancia, es también una cuestión de virtud individual. Para Spinoza, un individuo verdaderamente libre es aquel que actúa de manera justa no por obligación, sino porque comprende que la justicia es esencial para su propio bienestar y el de los demás. Si este enfoque te ha resultado interesante, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. De este modo, no te perderás nuestras próximas reflexiones, donde seguiremos profundizando en la riqueza del pensamiento espinosista. En la siguiente sección, exploraremos un debate fundamental: ¿es el derecho natural algo equívoco, sujeto a múltiples interpretaciones, o tiene un significado unívoco que podemos comprender de manera clara y precisa? No te lo pierdas, porque este tema promete abrir nuevas puertas al entendimiento de Spinoza. Nos encontramos ahora con una cuestión que ha suscitado un intenso debate en torno a la filosofía de Spinoza: ¿es el derecho natural algo que puede interpretarse de múltiples maneras, dependiendo de las circunstancias y las perspectivas, o tiene un significado claro y unívoco? Este dilema nos obliga a profundizar en las raíces del pensamiento espinosista, donde la naturaleza, la razón y la ética convergen en una visión del mundo que desafía las nociones tradicionales de universalidad y relativismo. Para Spinoza, el derecho natural está intrínsecamente ligado al poder de cada ser para existir y actuar según su naturaleza. Este derecho no es una construcción social ni un mandato externo, sino una consecuencia directa de las leyes de la naturaleza que rigen el universo. En este sentido, podríamos decir que el derecho natural tiene un carácter unívoco, ya que se fundamenta en la misma necesidad inmutable que gobierna todo lo que existe. Cada ser tiene derecho a hacer todo aquello que su poder le permita, un principio que se aplica por igual a todos los elementos del cosmos. Sin embargo, aquí surge una paradoja fascinante. Aunque el derecho natural se basa en principios universales, su manifestación varía según la esencia y las capacidades de cada ser. Lo que es natural para un ser humano no es lo mismo que lo que es natural para un tigre o una planta. Esta diversidad en la expresión del derecho natural podría llevarnos a pensar que es, en cierto sentido, equívoco, ya que depende de las condiciones específicas de cada ser y de su lugar en el orden natural.
Es precisamente esta tensión entre la univocidad y la equivocidad lo que hace que el pensamiento de Spinoza sea tan rico y profundo. Por un lado, reconoce que todos los seres están regidos por las mismas leyes universales, por otro, enfatiza que cada uno actúa según su propia esencia, lo que da lugar a una multiplicidad de formas en que el derecho natural se manifiesta. Pero, ¿cómo afecta esto a los seres humanos y a nuestras sociedades? Aquí es donde la razón adquiere un papel central. A diferencia de otros seres, los humanos tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y de comprender cómo nuestro derecho natural se relaciona con el de los demás. Esta capacidad nos permite trascender los impulsos puramente individuales y construir normas colectivas que promuevan la convivencia y el bienestar común. Desde esta perspectiva, el derecho natural humano adquiere una dimensión ética. No se trata solo de actuar según nuestras capacidades, sino de hacerlo de manera que respete y potencie las capacidades de los demás. Este equilibrio entre la libertad individual y la armonía colectiva es uno de los mayores desafíos de cualquier sociedad, y Spinoza nos ofrece una guía para afrontarlo, comprender que nuestra naturaleza está entrelazada con la de los demás, y que solo a través del entendimiento mutuo podemos alcanzar nuestra plenitud. ¿No es asombroso cómo esta filosofía, desarrollada hace siglos, sigue iluminando nuestras preguntas más actuales? En un mundo marcado por la diversidad cultural, política y social, el dilema entre la univocidad y la equivocidad del derecho natural nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestras relaciones con quienes nos rodean. ¿Y tú, cómo percibes este equilibrio entre lo universal y lo particular en nuestra vida cotidiana? ¿Crees que nuestras sociedades reflejan esa armonía que Spinoza imaginaba, o todavía estamos lejos de alcanzarla? Déjanos tus comentarios, porque tus reflexiones enriquecen este diálogo y nos ayudan a seguir aprendiendo juntos. En la próxima sección, exploraremos cómo Spinoza concibe el pacto social y su dialéctica, un tema clave para entender cómo se organizan las sociedades y qué papel juegan la justicia y la razón en este proceso. Acompáñanos, porque este viaje por la mente de Spinoza está lejos de terminar. Al llegar a esta sección, nos encontramos en el corazón de la teoría política de Spinoza, el pacto social. Este concepto es crucial para comprender cómo, según Spinoza, se organiza la sociedad y cómo los individuos se relacionan con el Estado. Pero, a diferencia de otros filósofos políticos, Spinoza ofrece una visión particular, una interpretación dialéctica que desafía nuestras nociones tradicionales del contrato social. El pacto social, en términos generales, es un acuerdo entre los individuos para formar una comunidad política. Sin embargo, lo que hace único el enfoque de Spinoza es su interpretación de este acuerdo. Para él, el pacto social no es un contrato que los individuos firman para ceder su libertad a un soberano absoluto, como lo postula Hobbes, ni un acuerdo tácito para seguir las reglas de una sociedad preexistente, como lo sugería Rousseau. En la visión de Spinoza, el pacto social es el medio a través del cual los individuos unen sus fuerzas para alcanzar un poder colectivo que les permita vivir juntos en paz y prosperidad. Este poder colectivo, sin embargo, no es la suma de los poderes individuales de los ciudadanos. En lugar de eso, el pacto social crea una potencia colectiva, una nueva forma de poder que trasciende a los individuos y que está en constante tensión con las voluntades particulares. Aquí entra en juego la dialéctica, la relación entre lo individual y lo colectivo, entre el poder personal y el poder común. Spinoza plantea que el pacto social es, por naturaleza, un proceso dinámico, siempre en negociación entre las necesidades individuales y los intereses colectivos. Esta dialéctica es la que mantiene viva y en equilibrio la sociedad. Lo que nos ofrece Spinoza con esta visión del pacto social es una concepción profundamente interconectada de la política. Los individuos no se sacrifican por el bien de la comunidad, sino que su libertad solo puede realizarse plenamente dentro de un contexto social que reconozca y respete la libertad de los demás. De alguna manera, el pacto social espinosista redefine la relación entre el individuo y el Estado,
estableciendo que el verdadero poder radica en la capacidad de los ciudadanos para reconocer su interdependencia y actuar en consecuencia. Este enfoque también implica que la libertad de los individuos no debe verse como una concesión al poder, sino como una construcción conjunta. Es decir, al entrar en el pacto social, los individuos no renuncian a su libertad, sino que la refuerzan a través de la cooperación y el reconocimiento mutuo. En este sentido, la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir conforme a la razón y dentro de un marco de convivencia justa. Pero, ¿qué sucede cuando este pacto social no cumple su propósito? ¿Qué ocurre si el poder colectivo se descompone o se convierte en una forma de tiranía? Spinoza, como buen pensador político, reconoce la posibilidad de la corrupción del Estado. Para él, un gobierno legítimo es aquel que promueve la paz, la libertad y la concordia. Si el pacto social se traiciona y las autoridades se desvían de estos fines, los ciudadanos tienen el derecho de cuestionar y resistir. Aquí vemos la vitalidad del pensamiento espinosista. La política no es estática, sino que depende de un constante examen crítico de las estructuras de poder y de la justicia que las sostiene. Este enfoque dialéctico también tiene implicaciones profundas para entender las tensiones sociales y los conflictos que surgen en la vida política. La coexistencia de intereses particulares y colectivos nunca es perfecta, y es en esta dialéctica donde reside la esencia de la vida política, un campo siempre abierto a la negociación, el cambio y la transformación. Si esta reflexión sobre el pacto social te ha resultado interesante, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la visión de Spinoza sobre el pacto social es aplicable a las sociedades modernas? ¿Cómo ves la relación entre los derechos individuales y el poder colectivo en el contexto actual? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, porque nos encantaría seguir discutiendo estas ideas tan fascinantes. En la próxima sección, profundizaremos en una de las comparaciones más interesantes que Spinoza hace en su obra, la relación entre su concepción del derecho natural y la de Hobbes. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos dos grandes pensadores? No te lo pierdas. Llegamos ahora a una de las comparaciones más fascinantes de la filosofía política, la relación entre Spinoza y Thomas Hobbes, dos pensadores que abordaron el concepto de derecho natural desde perspectivas profundamente diferentes. A pesar de que ambos coinciden en ver el Estado como una herramienta para resolver el caos y la anarquía del estado de naturaleza, sus teorías políticas toman rumbos muy distintos. Es aquí donde las verdaderas diferencias entre ellos emergen con claridad. Hobbes, en su obra Leviatán, nos presenta una visión pesimista de la naturaleza humana. Según Hobbes, en el estado de naturaleza, sin las restricciones impuestas por un gobierno centralizado, los seres humanos estarían condenados a una lucha constante por la supervivencia, una guerra de todos contra todos. En este contexto, para Hobbes, el contrato social es esencialmente un acto de sumisión, los individuos ceden sus derechos a un soberano absoluto a cambio de seguridad y orden. La libertad de los individuos se ve restringida, ya que lo que importa en este contrato es la preservación de la vida y la paz social, y no tanto la preservación de la libertad individual en sí misma. Por otro lado, Spinoza tiene una visión radicalmente distinta del derecho natural y de la función del Estado. Aunque también reconoce que el estado de naturaleza puede ser caótico, no cree que los individuos deban renunciar a su libertad en el sentido absoluto que Hobbes propone. Para Spinoza, la libertad es la capacidad de actuar conforme a la propia naturaleza, y esta libertad no se pierde en el pacto social, sino que se refuerza. En lugar de ceder la libertad individual a un soberano absoluto, los individuos, según Spinoza, se unen para formar un poder colectivo, uno que refleje y promueva el derecho natural de todos los miembros de la sociedad. La idea central aquí es que, para Spinoza, el poder político debe surgir de la razón y de la voluntad colectiva, no de una imposición externa. ¿Y qué sucede con la soberanía? Mientras que Hobbes aboga por un soberano absoluto que no debe ser cuestionado,
Spinoza ve la soberanía como un fenómeno dinámico que debe estar en constante revisión y alineación con el bienestar colectivo. Spinoza nunca concibe el poder político como algo que pueda estar por encima de la razón. El poder del Estado debe ser legitimado por su capacidad para promover la paz y la concordia, no por un mandato divino o por un contrato que anule la libertad individual. Spinoza, entonces, plantea una democracia en la que los ciudadanos son partícipes activos, no meros súbditos. Otra diferencia crucial es la concepción que ambos filósofos tienen de la religión. Hobbes, en Leviatán, ve la religión como una fuente potencial de disensión, por lo que aboga por un control absoluto sobre la práctica religiosa dentro del Estado. Para Hobbes, el soberano debe tener poder absoluto incluso sobre las creencias religiosas, para evitar que éstas creen conflictos dentro de la sociedad. En cambio, Spinoza, con su enfoque más filosófico y menos autoritario, no solo mantiene una postura más laica, sino que, como vimos en su Ética, su visión de Dios está profundamente ligada a la naturaleza misma, una concepción panteísta que hace de la religión un asunto personal y natural, más que una herramienta de control. Ambos filósofos, sin embargo, comparten un interés profundo por la estabilidad política y la necesidad de un orden social para evitar el caos. A pesar de sus diferencias, tanto Hobbes como Spinoza entienden el derecho natural como un principio fundamental para el establecimiento de una sociedad justa. Lo que los separa es cómo entienden la relación entre el individuo y el Estado, la naturaleza de la libertad, y la legitimidad del poder soberano. Esta comparación no solo ilumina las diferencias filosóficas entre Hobbes y Spinoza, sino que también nos invita a reflexionar sobre los sistemas políticos modernos. ¿Hasta qué punto las ideas de Hobbes, con su enfoque en la seguridad a expensas de la libertad, siguen influyendo en nuestra concepción del poder y el Estado? ¿O es más bien la visión de Spinoza la que debería prevalecer, con un énfasis en la libertad individual y la democracia activa? Es una pregunta que sigue siendo extremadamente relevante hoy en día, especialmente cuando vemos el creciente autoritarismo en varias partes del mundo. Como siempre, me encantaría conocer tu opinión. ¿Te parece más convincente la visión de Hobbes, que pone la seguridad por encima de la libertad, o la de Spinoza, que aboga por una libertad colectiva y razonada? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. En la próxima sección, exploraremos cómo las ideas de Spinoza siguen influyendo en la filosofía contemporánea. Veremos cómo sus conceptos de libertad, derecho natural y democracia han dejado una huella perdurable en el pensamiento político moderno. No te lo pierdas. La influencia de Spinoza en la filosofía moderna es inmensa y profundamente transformadora. Aunque sus ideas fueron controvertidas y marginadas en su tiempo, hoy en día se reconocen como una fuente vital de inspiración para muchas corrientes filosóficas, políticas y sociales. A lo largo de los siglos, su pensamiento ha dejado una huella duradera, especialmente en áreas como la ética, la política, la teoría del conocimiento y la filosofía de la naturaleza. Comencemos por explorar cómo las ideas de Spinoza han influido en el pensamiento político contemporáneo. Uno de los aspectos más significativos es su énfasis en la democracia y la libertad colectiva. La concepción espinosista del derecho natural y el poder colectivo sigue siendo un referente crucial para los pensadores que abogan por una política que respete la libertad individual dentro de un marco de justicia social. Spinoza no solo nos enseñó que la libertad humana no debe ser vista como una amenaza al orden social, sino que solo en un contexto de cooperación y entendimiento mutuo puede florecer plenamente. Este enfoque sigue siendo esencial en el debate sobre la democracia participativa y la necesidad de instituciones que, como él decía, actúen siempre en beneficio del bienestar colectivo. Además, la idea de Spinoza de que la política debe estar fundada en la razón, y no en la autoridad ciega o la tradición, ha sido una piedra angular de las teorías políticas modernas. Su propuesta de que el gobierno debe actuar en función de las necesidades y derechos del pueblo, y no según la voluntad de un soberano o una élite,
ha sido retomada por diversos movimientos políticos a lo largo de la historia, especialmente aquellos que promueven la justicia social y la equidad. Esta visión, que resalta la importancia de la educación y el conocimiento para la construcción de una sociedad más justa, es esencial hoy en los debates sobre el papel del Estado en la promoción de la igualdad. Por otro lado, Spinoza también ha dejado una huella profunda en la filosofía moral y ética contemporánea. Su énfasis en la libertad como la capacidad de vivir de acuerdo con la propia naturaleza y razón ha inspirado a pensadores que buscan un enfoque más racional y naturalista de la ética. Su ética no es una moral religiosa impuesta desde fuera, sino una ética basada en el entendimiento de nuestras propias pasiones, deseos y naturaleza. A través de su concepto de conatus, Spinoza nos muestra que la moralidad no se trata de obedecer reglas externas, sino de actuar de manera que se preserve y se enriquezca nuestra propia existencia, lo cual es una forma de bienestar que resuena profundamente con las filosofías contemporáneas de la autocomprensión y la autorrealización. Pero la influencia de Spinoza no se detiene en el ámbito de la política y la ética. Su visión radical de la naturaleza, su concepción de Dios como la totalidad del universo, y su rechazo a las divisiones tradicionales entre cuerpo y mente, también han tenido un profundo impacto en la filosofía de la naturaleza, la ciencia y la psicología. De hecho, su visión de la naturaleza como un sistema interconectado y regulado por leyes inmutables ha sido una de las bases del pensamiento científico moderno, anticipando ideas que más tarde se desarrollaron en el campo de la física y la biología. Spinoza puede ser considerado, en muchos aspectos, un precursor del panteísmo y una figura clave en el desarrollo del pensamiento ecológico contemporáneo, donde la interconexión entre todos los elementos de la naturaleza es reconocida como fundamental para comprender el mundo. Hoy, en un contexto de creciente preocupación por el medio ambiente, las ideas de Spinoza sobre la unidad de la naturaleza y la necesidad de vivir en armonía con ella tienen una relevancia renovada. Muchos filósofos y activistas contemporáneos encuentran en su visión del mundo un marco filosófico que invita a la reflexión sobre la relación entre los seres humanos y el planeta, y cómo nuestras acciones pueden estar alineadas con las leyes naturales en lugar de contra ellas. Además, su insistencia en el poder transformador de la razón y la libertad sigue siendo un faro para los movimientos que buscan una mayor justicia social y democracia en todo el mundo. La idea de que las personas, al comprender la naturaleza de sus propias pasiones y deseos, pueden vivir de una manera más libre y racional, es un mensaje que resuena con las aspiraciones de cambio social que siguen estando en el centro de muchos debates actuales. Así que, si alguna vez te has preguntado si el pensamiento de Spinoza sigue siendo relevante hoy, la respuesta es un rotundo sí. No solo sus ideas han perdurado a lo largo de los siglos, sino que siguen ofreciendo valiosas herramientas para abordar algunos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo, como la crisis ambiental, la lucha por la justicia social y la construcción de una política verdaderamente democrática. Ahora, antes de continuar, me gustaría saber, ¿cómo ves tú la influencia de Spinoza en los problemas contemporáneos? ¿Qué aspectos de su filosofía crees que podrían ayudar a resolver los desafíos políticos y éticos de hoy en día? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. En la siguiente sección, vamos a abordar un tema fascinante, las interpretaciones modernas de Spinoza, especialmente aquellas que lo consideran un pensador subversivo con una relevancia renovada para los debates ecológicos y democráticos. No te lo pierdas. Si algo caracteriza al pensamiento de Spinoza es su capacidad para ser interpretado desde distintas perspectivas, y su relevancia en la actualidad no ha hecho más que crecer. En esta sección, exploraremos cómo los estudios contemporáneos han rescatado y reinterpretado su filosofía, a menudo viéndola como un pensamiento subversivo que ofrece soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentamos hoy en día, especialmente en lo que respecta a la democracia, la justicia social y la sostenibilidad ecológica. En primer lugar, debemos reconocer que Spinoza ha sido una figura central en la renovación de la filosofía política moderna.
En un contexto donde las democracias parecen estar bajo amenaza y el autoritarismo crece en muchas partes del mundo, sus ideas sobre la libertad, el poder colectivo y la razón vuelven a cobrar relevancia. Lo interesante de la reinterpretación moderna de Spinoza es cómo su filosofía ofrece una crítica profunda al orden político actual, poniendo énfasis en la importancia de la democracia radical, la participación activa de los ciudadanos y la resistencia al poder opresivo. Lejos de ser una figura pasiva en el pensamiento político, Spinoza se ha convertido en un referente para aquellos que buscan una democracia verdadera y participativa, en la que los ciudadanos no sean meros receptores de decisiones tomadas por una élite, sino los verdaderos agentes del cambio. Uno de los aspectos más subversivos de Spinoza en la actualidad es su concepción del poder. A diferencia de otros pensadores que colocan el poder en manos de un soberano, Spinoza lo entiende como algo colectivo, un poder que surge de la unión y la cooperación entre los individuos. En este sentido, la política para él no es la gestión de un poder jerárquico que desciende desde arriba, sino una fuerza dinámica que se crea y se transforma constantemente a través de la acción colectiva. Este enfoque ofrece una crítica al modelo neoliberal que domina gran parte de las estructuras políticas y económicas contemporáneas, donde el poder está concentrado en unas pocas manos, y los individuos se ven a menudo como simples piezas de un engranaje económico que les limita las posibilidades de acción real. La obra de Spinoza también ha influido enormemente en el pensamiento ecológico moderno. Su concepción de la naturaleza como una totalidad interconectada, donde todos los elementos están unidos por las mismas leyes, ofrece una base filosófica sólida para las preocupaciones ambientales actuales. En un mundo marcado por la crisis climática, sus ideas de que todo está en constante interrelación y que la humanidad debe vivir en armonía con la naturaleza son especialmente pertinentes. Spinoza, al concebir a los seres humanos como parte integral de la naturaleza, subraya que nuestro bienestar depende directamente de cómo tratemos al entorno. Esta idea no solo tiene implicaciones éticas, sino también políticas, ya que el cambio climático y la degradación ambiental son, en última instancia, el resultado de un modelo económico y político que ha colocado los intereses a corto plazo por encima de la sostenibilidad a largo plazo. Además, Spinoza ha sido una figura clave en la filosofía de la justicia social. Su énfasis en la razón y en la libertad como elementos fundamentales para el desarrollo humano ha sido adoptado por filósofos y activistas que luchan por una sociedad más justa y equitativa. Su concepto de justicia no es una mera cuestión de distribución de recursos, sino una visión más profunda de cómo las relaciones sociales deben estar organizadas de tal forma que promuevan la verdadera libertad y el bienestar de todos. Para Spinoza, la libertad no es solo la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la razón, lo que implica una vida en la que todos los seres humanos tengan acceso a las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente. Esta visión ha sido adoptada por movimientos políticos que luchan por los derechos humanos, la igualdad y la lucha contra las injusticias estructurales. En términos de subversión, Spinoza desafió la autoridad política, religiosa y social de su época, y sus ideas continúan siendo un desafío para las instituciones que buscan mantener el status quo. Su pensamiento ha sido revisitado por filósofos postmodernos y marxistas, que lo consideran una fuente de inspiración para entender cómo el poder y la autoridad pueden ser cuestionados y desafiados desde una perspectiva filosófica radical. En un mundo donde las estructuras de poder tienden a concentrarse y a marginar a las voces disidentes, la filosofía de Spinoza nos recuerda que la verdadera política debe estar siempre abierta a la crítica, al cambio y a la transformación. Por otro lado, no podemos olvidar que Spinoza también ofrece una crítica a la religión organizada. Su visión de la divinidad como una fuerza impersonal que se manifiesta a través de la naturaleza es una ruptura con las concepciones religiosas tradicionales. Esta perspectiva ha sido relevante no solo para la filosofía secular moderna, sino también para el movimiento laicista, que defiende la separación entre la religión y el Estado.
la influencia de Spinoza ha sido fundamental en el pensamiento contemporáneo que aboga por una mayor autonomía de los individuos en su relación con lo sagrado, entendiendo la espiritualidad de una manera más abierta, personal y libre de dogmas. Así que, al mirar las lecturas modernas de Spinoza, podemos ver cómo su obra sigue siendo un faro de reflexión y subversión ante los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. ¿Cómo no encontrar en sus palabras un marco para cuestionar las desigualdades de poder, la degradación del medio ambiente y la necesidad de una democracia más radical y participativa? Su filosofía no es solo una herramienta para entender el pasado, sino una guía poderosa para transformar el presente. Ahora, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Cómo crees que las ideas de Spinoza pueden ayudarnos a abordar los problemas actuales, como la crisis ambiental o la creciente desigualdad social? Comparte tus reflexiones en los comentarios. En la siguiente sección, haremos un recorrido por los puntos clave que hemos explorado en todo este análisis de la filosofía de Spinoza, y reflexionaremos sobre cómo su legado sigue vigente en el pensamiento contemporáneo. No te lo pierdas. Llegamos al final de este fascinante viaje a través de las complejidades del pensamiento de Spinoza. A lo largo de estas secciones, hemos explorado cómo su filosofía política, su concepción de la naturaleza, y su visión de la libertad y la justicia siguen siendo extraordinariamente relevantes hoy en día. Pero, para cerrar este análisis, es crucial hacer una síntesis de los puntos clave que hemos recorrido, y reflexionar sobre la vigencia de Spinoza en el pensamiento contemporáneo. Uno de los aspectos más sorprendentes de Spinoza es su capacidad para integrar el individuo dentro de un sistema más amplio, en el que la libertad personal no es una lucha solitaria, sino una construcción colectiva. Su concepto de derecho natural, lejos de ser una mera teoría abstracta, se convierte en una guía práctica para vivir en armonía con los demás y con la naturaleza. En sus escritos, Spinoza nos enseña que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, en un entorno donde la razón y el entendimiento mutuo son las claves para lograr una convivencia justa. Hemos visto cómo su interpretación del pacto social, diferente a la de Hobbes o Rousseau, da paso a una visión radicalmente democrática, donde el poder no reside en un soberano absoluto, sino en la capacidad colectiva de los individuos para organizarse y tomar decisiones razonadas para el bien común. Este enfoque, que desafía la idea de una autoridad centralizada, sigue siendo una de las ideas más influyentes y subversivas de su filosofía. En un contexto moderno donde el autoritarismo parece ganar terreno en diversas partes del mundo, Spinoza nos recuerda que la verdadera soberanía debe residir en la razón compartida y en la voluntad de todos los ciudadanos. Además, su énfasis en la conexión entre la libertad individual y el bienestar colectivo ofrece una perspectiva profundamente ética y humana para abordar los desafíos actuales, como la crisis económica y la emergencia climática. El pensamiento de Spinoza pone de relieve la interdependencia entre los seres humanos y el mundo natural, una idea que resuena poderosamente en la filosofía ecológica contemporánea. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al de la naturaleza, y que vivir en armonía con el planeta es una cuestión de justicia y libertad para las generaciones futuras. Pero Spinoza no solo ha influido en la política y la ética. Su enfoque de la mente y el cuerpo, su visión de la naturaleza como una totalidad interconectada, y su rechazo a la dicotomía entre lo físico y lo espiritual, han tenido un impacto profundo en el desarrollo de la filosofía de la mente, la ciencia cognitiva y la psicología moderna. Nos invita a ver la mente humana como parte de un sistema natural y racional, en lugar de una entidad aislada y separada de la naturaleza. Este enfoque sigue siendo fundamental para los debates contemporáneos sobre la relación entre la mente, el cuerpo y el universo en su conjunto. Finalmente, lo que podemos aprender de Spinoza es que la libertad humana no es algo que se nos da de manera pasiva, sino algo que se construye activamente a través de la comprensión de nuestra propia naturaleza y la de los demás. La verdadera libertad es la capacidad de vivir de acuerdo con la razón,
reconociendo nuestra interconexión con nosotros y con el mundo que nos rodea. Y es a través de este entendimiento que podemos superar las pasiones destructivas que nos dividen y construir una sociedad más justa y armoniosa. Así que, al mirar el legado de Spinoza hoy, nos encontramos con un filósofo que sigue teniendo mucho que decir. Sus ideas siguen ofreciendo una guía esencial para abordar los problemas más urgentes de nuestro tiempo, desde la justicia social y la democracia, hasta la crisis ecológica y la búsqueda de una libertad auténtica. Si algo queda claro al final de este análisis es que Spinoza no es solo un pensador del pasado, sino una fuente inagotable de inspiración para los desafíos del presente y el futuro. ¿Y tú, cómo crees que podemos aplicar las ideas de Spinoza a los problemas de hoy? ¿Qué aspectos de su filosofía te parecen más relevantes para los tiempos que vivimos? Me encantaría conocer tus pensamientos y continuar este diálogo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la filosofía de Spinoza. Si te ha interesado este análisis, te invito a seguir explorando más ideas filosóficas en este canal. Hasta la próxima, y que la razón y la libertad nos guíen siempre.